Hola chicos, hoy os quiero hablar de por qué no creo en Dios. Una de las cosas que más coraje me da habitualmente, ¿no? Lo podéis ver también en mis antiguos vídeos, es como el hecho de que sea gay hace que ya todo el mundo entienda, ¿no? Sobre todo cuando practico el camino neocatecumenal y demás, que todo lo hago porque soy maricón. Y la verdad es que yo antes de aceptar que era gay ya había tenido mis primeras dudas sobre la existencia de Dios. Y entonces en este vídeo quiero aprovechar y os quiero contar un poco qué fue lo que me hizo a mí darme cuenta que existiera Dios no tenía ningún sentido. O sea, ahora cuando lo pienso desde mi punto de vista, pienso, bueno, en todo caso habría que explicar lo contrario, ¿no? Porque existe Dios, si no existe, no hay ninguna prueba más allá de la tradición. Y sabemos que hay mil cosas en la tradición que son una mierda. Pero en esos momentos, cuando eres tan pequeño, todo el mundo cree en Dios y tal, pues no sé, es como que sigues un poco la inercia, ¿no? Y eso yo pienso que es lo que hace que la mayor parte de la gente hoy en día siga creyendo en Dios. Porque realmente si tú coges a alguien y le preguntas ¿por qué crees en Dios? Nadie te va a dar una respuesta satisfactoria, porque de hecho es imposible, ¿no? Porque no existe ninguna prueba ni nada. Pero bueno, yo quiero ir un poco más allá de Dios tal y centrarme en el Dios que a mí me enseñaron, que era el Dios de los católicos. Porque luego hay otras confesiones y tal que el Dios tiene un poquito más de lógica, ¿no? Pero nuestro Dios está lleno de contradicciones. Todo es como una locura sin sentido. Para empezar, tenemos que tener en cuenta toda la historia de la Biblia, ¿no? Todo lo que cuenta la Biblia. Y el cambio de Dios, que para mí de pequeño no tenía ningún sentido. O bueno, o la historia de Job, que fue otra cosa que me hizo muchas veces pensar que no, que Dios era que si Dios existía, era malvado. O sea, como sabemos, Dios mata un montón de pueblos, o sea, mata como, bueno, además de lo de Sodoma y Gomorra y tal, pues cuando elige saca a Israel de Egipto, ¿no? Y pues de allí pues empiezan a cargarse a todas las tribus que había en Cananea y por la zona y tal, y les hacen como matan a los niños, a las mujeres. Dios es súper sanguinario, y con unas personas que tengamos en cuenta que no tenían culpa para nada. O sea, pensaba yo en mi pensamiento de niño. Claro, hay que tener en cuenta que al estar dentro del camino no catecumenal, pues leíamos mucho la Biblia, nos ponían películas de la Biblia todo el tiempo, ¿sabes? Entonces pues estaba familiarizado con todo lo que pasaba. Y yo decía desde muy pequeño, bueno, si yo además no soy judío, ¿no? Entonces yo no soy el pueblo elegido. Entonces ahora de pronto Dios le vuelve a hablar a los judíos y dice, bueno, iros a Andalucía, que es vuestra tierra prometida, y cogen y nos matan a todos y Dios les ayuda. Y a los niños y a las mujeres también y las violan y Dios, bien, me encanta, qué alegría. Y de pronto nace Jesucristo, ¿no? Porque eso es como la lógica del catolicismo. Y Dios dice, bueno, ya no voy a ser más malo, ahora voy a ser buena persona y voy a perdonar a todo el mundo y voy a hacer amor y bondad. Se dice, Dios es amor. ¿No? Había una canción que estaba en mis clases de catequesis que decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, búscalo y verás. Decía en el capítulo no sé cuánto, versículo tal, libro no sé, no recuerdo qué libro de la Biblia era. Pero a mí me parecía como muy fuerte, ¿no? Bueno, si me lo dice ese versículo de la Biblia, me creo que Dios es amor, a pesar de que haya estado teniendo rencor y odio a la gente mil veces. Y bueno, luego estas cuestiones, por ejemplo, la historia de Job, que era otra cosa que desde pequeño me parecía súper horrible sobre Dios, ¿no? Todo eso pensando yo en el caso de que al principio pensaba que Dios existía, pero empecé a pensar que si Dios existía, era malvado. Era como Satán en realidad, no era como Dios. ¿No? Porque, por ejemplo, en el libro de Job resulta que está Satán hablando con Dios así porque eran como colegas a pesar de todo. Y le decía a Dios a Satán como para fardar, ¿no? En plan, mira Job, qué buen siervo es que está todo el día haciéndome sacrificio y rezando y tal. Qué guay, ¿eh? Y le decía a Satán, claro, como tú le has dado un montón de mujeres, pues claro, antes también tenías como poligamia y todo. Hijos, un montón de ganado, de tierra, no te va a querer. Así todo el mundo, si le eres tan bueno, seguro que si le haces cosas malas ya no te quiere tanto. Entonces le dijo Dios, bueno, te permito que hagas lo que quieras, menos atentar contra su vida. Mientras que esté vivo, puede acá. Y verás cómo sigue
como sigue sin maldecirme y sigue queriéndome y tal. Entonces pues Satán, pasan como muchas cosas, lo podéis ver en el libro de la Biblia, que supongo que tendréis una Biblia en casa, el libro de Job es muy pequeñito, así que lo podéis echar un vistazo, que es muy curioso. Empieza a mandarle a matar a su ganado, a matar a sus hijos, a matar a sus mujeres, porque en la vida de Job no, pero la de los demás, ¿qué más da, no? Y cuando le salen como úlceras o cosas por la piel a Job, y cuando ya está como así, como súper muriéndose, pues dice: maldigo el día en que nací. Entonces va Dios muy contento a Satán. Dice: jaja, ¿has visto? Ha preferido maldecirse a sí mismo antes que maldecirme a mí. Y entonces pues dijo Dios: bueno, pues como has superado la prueba, pues te vuelvo a dar un montón de bienes y de mujeres y de cosas y de tal. Pero claro, las que estaban muertas. Esa gente eran personas. Es que en la Biblia pasa muchas cosas así. Hay personas cuya vida y cuya existencia no valen absolutamente para nada. Se matan como porque sí. No mataron a los primogénitos en Egipto también, ¿no? Que eso lo conoceremos todos. No sé, como que hay muchos comportamientos que incluso dentro de la misma moral cristiana, ¿no? Bueno, que son horribles, sobre todo en el Antiguo Testamento. Luego va a llegar el moderno y San Pablo es súper maligno y dice como que hay que matar a mucha gente que no cree y tal, pero por lo general hay una bondad un poquito mayor, ¿no? Empieza a hablarse Jesucristo, habla lo de la otra mejilla, bla bla bla, pero bueno, ya sabemos cuál es la realidad de eso en la práctica. Mentira, ¿no? Sabemos como el Vaticano, por ejemplo, hace presiones para que se mantenga la pena de muerte en los países de África contra la homosexualidad y vota en contra cuando quieren ponerle sanciones en los organismos internacionales, por ejemplo, ¿no? Dime tú qué es eso de bondad y de valores cristianos, matar a la gente que no piensa como tú, pues lo contrario, ¿no? Y bueno, yo tenía como esos problemas, ¿no? Y luego también tenía problemas con los temas de los dogmas de fe, ¿no? Que los dogmas de fe, para quien no esté tan familiarizado, son una serie de ideas que son absurdas, pero que tú tienes que creerlas si eres católico. Para tú considerarte católico tienes que aceptar los dogmas de fe, es como una obligación, ¿no? Y entre los dogmas de fe pues está la Inmaculada Concepción, es decir, que todos hemos nacido con el pecado original menos Jesucristo, porque sí, porque a Dios le dio por ahí, ¿no? Que bueno, que en verdad es una tontería, porque yo no pienso que ninguno nazcamos con ningún pecado marcado, ¿no? Como absurdo. Que se me está olvidando, bueno, la Trinidad, en plan que Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes, pero a la vez son la misma persona, que es otra cosa que no tiene sentido, ¿no? Pero y hay como varias cosas así que hay que creer y que me parecían absurdas también. Y sobre todo había un tema que me resultaba muy interesante, ¿no? Y era el tema del libre albedrío. Se supone que Dios nos ha dado libertad. Entonces, o sea, una vez que Adán y Eva pues comen de la manzana y tal, pues es el árbol del conocimiento, tienes ya constancia del bien y del mal, que antes eran como animales, por lo que yo interpreto, ¿no? Entonces una vez que ya hacen caso a la serpiente, lo comen y tal, pues son conscientes de las cosas que están bien, de las cosas que están mal, y pueden elegir entre hacer unas cosas o hacer otras, ¿vale? Entonces se supone que todos nosotros tenemos libertad de elegirlo. Pero ¿qué pasa? Que Dios cuando quiere se lo puede saltar, ¿no? Porque eso es lo que se puede hacer con la oración. Tú con la oración pides que pasen cosas para que cambie el libre albedrío de las personas. A mí, yo recordaba de pequeñito, porque mi hermano mayor tenía una novia, Marine, que mi madre la odiaba un montón. Y curiosamente la conoció en la iglesia. Pero era como un poco, no sé, como que le gustaba mucho follar, era muy pequeño. Y eso, y pues mi madre estaba súper enfadada porque claro, ella creía en la virginidad hasta el matrimonio y esas cosas. Y claro, estaba mi hermano follando con 14 años, pues imagínate. Cuando de sacarlo, yo me acuerdo una vez que lo pillaron en la playa y le sacaron de la oreja, allí como en mitad del acto. Yo era pequeñito, hace una noche, antes de que pusieran las luces en la playa de Cádiz, que ahora ya no pueden hacer eso, pero antes sí se podía. Bueno, pues resulta que la tipa esta al final hizo una cosa muy malvada, ¿no? ¿Entendés? Podéis imaginar qué, y al final pues mi hermano le dejó. Entonces mi madre decía, ¿no?, a la gente que eso había sido gracias a que ella y la gente de su comunidad habían estado rezando para que mi hermano no estuviera con esta mujer. Pero entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío de estas chicas para hacer lo que hizo? ¿Lo obligó Dios?
¿no? Y todas las cosas que se hablan allí de la oración es así, es como cosas de no pararte a pensar ni un segundo. Tú no puedes ponerte a rezar porque quieras que alguien te dé un trabajo, por ejemplo. Entonces la persona que te va a dar el trabajo es libre de controlarte a ti o a otra persona, está interfiriendo ya en su libre albedrío, ¿entiendes? Entonces eso, yo era pequeñito, pero como además yo tenía muy controlado mi tiempo de ocio, en plan yo no podía ver la tele apenas como un poquito, ni como media orilla al día, hasta que fui bastante mayor no tuve una Game Boy a los 10 años y también podía jugar 1 hora al día, tal, pues yo tenía mucho tiempo libre para pensar cosas. Entonces me ponía a pensar este tipo de cosas porque claro, como toda la religión a mi alrededor, pues pensaba mucho sobre la religión. Era normal. Y me daba cuenta que no tenía nada, ningún sentido, ¿no? Y todo este tipo de cosas, yo recuerdo que hubo una vez, cuando yo ya estaba dentro de la comunidad, tendría como 14 años, ¿no? 14 o 15, no sé. Pues el sacerdote que sabía que yo tenía dudas y yo no creía en esas cosas y tal, ahí todavía no sé si ya había salido del armario o no, si era con 15 a lo mejor sí, con 14 no, ni siquiera era consciente. Y me cogió un día así como delante de todo el mundo, me dijo, bueno Pablo, cuéntame por qué no crees, como yo creo que pensaba que se podía lucir, ¿no? Y que podía dejarme un poco en ridículo, porque claro, es verdad que hay mucha gente que, que no quiere simplemente porque prefiere estar en otra parte en vez de la iglesia, ¿no? Como muchos hijos de catecúmenos, ¿no? Claro, es como comentarios que me dejan ahora en el canal, ¿no? De ahí viene tu rebeldía, no se trata de rebeldía, se trata de coherencia y de análisis. Bueno, pues yo creo que él pensaba que yo era, pues en verdad, digo que no creo en Dios, pero no he pensado nada y lo que quiero es estar en otra parte en vez de aquí perdiendo el tiempo, que es lo que estábamos haciendo, y viendo cómo me intentan comer la cabeza. Total, que yo empecé a contarle como las razones, no recuerdo exactamente qué razones le dije, probablemente varias de las que os he estado contando a vosotros, y su respuesta fue que me leyera un libro de la Sábana Santa, tal cual. Me dijo que mis dudas, para responderme a mis dudas, tendría que haber estudiado teología durante muchos años, y como no he estudiado teología, pues léete un libro de la Sábana Santa y verás un milagro. O sea, una cosa que me quedé súper... ¿Pero qué me estás contando? Me dice y me leí el libro de la Sábana Santa, que ponía como muchos misterios, no sé hasta qué punto esos misterios serían verdad, pero bueno, también hay muchos misterios que no tienen nada que ver con la religión, como la construcción de las pirámides de Egipto, por ejemplo, otras muchas cosas que a mí que además me gustan esos temas, pues será por misterio en el mundo, que hay misterios para todos los gustos y en todas las culturas. En conclusión, que todos estos temas me llevaron a pensar que el Dios católico era una absurdez. Todo el tema de los milagros, que se usaba la palabra milagro con mucha rapidez, ¿sabes? Dentro del camino, ¿no? Yo creo que os lo he comentado ya, por ejemplo, mi madre tenía un mioma y se supone que tenía muy pocas posibilidades de quedarse embarazada. Creo que el médico le dijo como un 99%, pero luego he leído por internet que es más. Total, que después de mí, no, que fue cuando le salió el mioma, mi madre tenía muchas ganas de tener hijos y no se quedaba, tal, el médico le dijo y al final pues he tenido 2 hermanos más pequeños. Y para mi madre, por ejemplo, eso era un milagro, porque el médico le había dicho que no podía. Y era, no mamá, no te has dicho que no puedas, ha dicho que hay un porcentaje elevado de que no puedas hacerlo, por eso has tardado 8 años en concebir después de tenerme a mí y 10 años en tener al otro. Si pudieras, pues, o sea, si no tuviera ese porcentaje, seguramente lo habrías tenido antes. Y como eso, no sé, o como un hombre que tenía cáncer y estaba contento, se lo tomó muy bien, la verdad. Él además, pues era como muy creyente allí en los Kikos y pensaba que iba a ir al cielo y que todo iba a ser maravilloso. Entonces, pues, el hombre se lo tomó súper bien. Entonces todo el mundo decía, el milagro de Alfonso, que vas tú como a darle apoyo y es él el que te apoya a ti porque ves cómo confía en Dios y lo contento que está, pero claro, o sea, absurdece, en plan, pues a ver, pues hay gente que se toma mejor la muerte, se toma mejor un cáncer mortal y hay gente que se lo toma peor, independientemente de que seas católico, de que seas hindú o que seas ateo, ¿no? Sería al final es cuestión de la personalidad de cada uno y cómo quiera hacer cada uno. Y luego también si tienes la cabeza comida y estás súper convencido, ¿no? Como esta gente
los yihadistas, los terroristas suicidas que se matan y se explotan porque piensan que van a ir al cielo con no sé cuántas vírgenes. Pues exactamente lo mismo. Pero claro, o sea, es que muchas cosas de las que cuento parecen súper obvias. Cuando lo cuento me resulta obvio, pero claro, es que hay muchísima gente que no es obvio para ellos nada de esto. ¿No? Solo tenéis que echar un vistazo a los comentarios del vídeo de las víctimas, por ejemplo, ¿no? Que viven en una realidad paralela y, por ejemplo, pues eso, yo no puedo no creer en Dios porque no tenga sentido que exista un ente que lo es todo, que lo ve todo, que está en todas partes y que pueda hacerlo todo, pero del que no hay ninguna prueba ni constancia, ni se manifiesta en realidad, ni nada. Eso que es como súper... un concepto súper absurdo, claro. Gente, yo incluso creo mucho más en los extraterrestres, me parece mucho más interesantes, por ejemplo, los dioses antiguos, porque pienso, pues bueno, pues podían ser extraterrestres, porque no eran personas, o sea, no eran como inmortales, bueno, algunos sí eran inmortales, tal, pero entre ellos se peleaban, eran como personas, por así decirlo, ¿no? Estaban como más humanizados, o a lo mejor no eran como personas porque no tenían cara de, como en África, que hay una tribu que adoraba, yo creo que ya no existen, a una especie de langostas que iban con traje espacial, por ejemplo, ¿no? Están en las pinturas rupestres de allí por el Sáhara, por Mali, Mauritania, por ahí. Total, que yo me puedo creer que haya un de estos de vida desarrollada que haya llegado a la Tierra, por ejemplo, una nave y haya pedido sacrificios, no sé qué, riqueza, como cuando un reino acudía a otro y le pedía vasallaje, por ejemplo. Me parece como que entra dentro de la lógica del funcionamiento de las cosas. Pero que exista algo así que está por encima, que es consciente, ¿no? Porque luego hay gente, no, yo quiero una energía, ¿qué tal? Bueno, al final es verdad que todos somos energía, somos partículas en movimiento y que sí que todos estamos relacionados entre sí, pero no de una forma consciente, sino de una forma completamente aleatoria, ¿no? Aunque haya entes superiores, incluso la misma Tierra, que hayan crecido aquí, simplemente que tengan una forma de percibir diferente y nosotros dentro de nuestro espectro no lo podamos percibir, cosa que también puede pasar no con espíritu y cosas así. Pues todo lo que sea dentro de la ciencia parece lógico, ¿no? O cosas que la ciencia aún no ha descubierto pero que puede descubrir. No sé, hay muchas cosas o muchos microorganismos, cosas que antiguamente no se tenía ni puta idea de lo que existía, no se creía que la vida nacía por generación espontánea, por ejemplo, ¿no? Pues claro, a ver, no, eso no tiene sentido. Y ya lo dejo, porque me está quedando muy largo y creo que me ha quedado claro lo que quería decir. Que un besito a todos, que ya estoy por aquí, ya iré haciendo vídeos de vez en cuando, ¿vale? Y que nos vemos en el siguiente. Bueno, y si queréis me podéis decir si creéis en Dios, si no, por qué, cuál es la idea que tenéis de Dios o la idea que teníais de pequeño de Dios. Y cómo fue que cambiasteis de la idea anterior a la idea que tenéis ahora. ¿Vale? Venga. Hasta luego. El Dios de los católicos. Porque luego hay otras confesiones y tal que el Dios tiene un poquito más de lógica, ¿no? Pero nuestro Dios está lleno de contradicciones. Todo es como una locura sin sentido. Para empezar, tenemos que tener en cuenta toda la historia de la Biblia, ¿no? Todo lo que cuenta la Biblia. Y el cambio de Dios, que para mí de pequeño no tenía ningún sentido. O bueno, la historia de Job, que fue otra cosa que me hizo muchas veces pensar que Dios era que si Dios existía, era malvado. O sea, como sabemos, Dios mata un montón de pueblos, mata como... Bueno, además de lo de Sodoma y Gomorra y tal, pues cuando elige saca a Israel de Egipto, ¿no? Y pues de allí pues empiezan a cargarse a todas las tribus que había en Cananea y por la zona y tal, y les hacen como matan a los niños, a las mujeres, Dios. Y entonces en este vídeo quiero aprovechar y os quiero contar un poco qué fue lo que me hizo a mí darme cuenta que existiera Dios no tenía ningún sentido. O sea, ahora cuando lo pienso desde mi punto de vista, pienso, bueno, en todo caso habría que explicar lo contrario, ¿no? Porque existe Dios, si no existe, no hay ninguna prueba más allá de la tradición. Y sabemos que hay mil cosas en la tradición que son una mierda. Pero en esos momentos, cuando eres tan pequeño, todo el mundo cree en Dios y tal, pues, no sé, es como que sigues un poco la inercia, ¿no? Y eso yo pienso que es lo que hace que la mayor parte de la gente hoy en día siga creyendo en Dios. Porque realmente si tú coges a alguien y le preguntas ¿por qué crees en Dios? Nadie te va a dar una respuesta satisfactoria, porque de hecho es imposible, ¿no? Porque no existe
ninguna prueba ni nada. Pero bueno, yo quiero ir un poco más allá de Dios tal y centrarme en el Dios que a mí me enseñaron, que era el... Hola chicos, hoy os quiero hablar de por qué no creo en Dios. Una de las cosas que más coraje me da habitualmente, ¿no? Lo podéis ver también en mis antiguos vídeos, es como el hecho de que sea gay hace que ya todo el mundo entienda, ¿no? Sobre todo cuando critico el camino neocatecumenal y demás, que todo lo hago porque soy maricón. Y la verdad es que yo, antes de aceptar que era gay, ya había tenido mis primeras dudas sobre la existencia de Dios.